fuera por mi justicia no heredaría la salvación. Si fuera por lo que soy no alcanzaría tu bendición. Si fuera por mi justicia no heredaría la salvación. Si fuera por lo que soy no alcanzaría tu bendición. Muy buenas tardes, estimados hermanos en Cristo. Le habla el doctor Alberto Morales para servirle. Hoy estoy tratando un estudio bíblico maravilloso que habla sobre la justicia conferida por gracia al creyente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. En el libro a los Romanos, capítulo 5 y el verso 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante que la palabra justificación es una palabra que viene del griego dikaio. Y la palabra dikaio significa declarado justo, no hacerlo justo o no hacerse justo. O sea, declarado justo, declarar judicialmente que el estado de una persona está en perfecta armonía con las demandas de la ley. La declaración se basa en la imputación de la justicia de Cristo al creyente, quien satisfizo todas las demandas de la ley, dándole fiel cumplimiento a favor del pecador. Es la obediencia de la ley por medio de Jesús que ha sido imputada al creyente por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. La ley de Dios revela su carácter de un Dios santo, un Dios justo, un Dios recto. Y es por eso que la ley demanda del hombre santidad total, no media santidad, no medio cumplimiento, sino cumplimiento total, santidad total, justicia total y rectitud total. Por eso dice Romanos 7:12, lo dice bien claro, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Si el hombre desea ser salvo por la ley aparte del sacrificio de Jesucristo, el hombre tendría que satisfacer todas, pero todas las demandas de la ley sin fallar en ningún punto para poder ser declarado justo de parte de Dios y ser salvo no por la justicia de Cristo en la cruz del Calvario conferida al creyente, sino por su propia justicia personal. El libro de Santiago, capítulo 2, 8 al 11, lo habla muy claro, que esto es un caso imposible. Dice el Señor: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera, dice, que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley, y así por ende
todos los mandamientos. No necesita que usted viole toda la ley. Con un solo mandamiento que usted viole de la ley de Dios, se hace infractor de toda, pero de toda la ley. Por eso dice el Señor, que todos los que dependen de la ley, eso está en Gálatas 3, del 10 al 11, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere, o sea, que no cumpliere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y dice, ya que por la ley ninguno, o sea, cuando dice ninguno es ninguno, se justifica para con Dios, es evidente que el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 10, verso 5 dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea, si usted está en capacidad de cumplir toda la ley sin violar ni un precepto, usted se salva, pero no por la gracia de Cristo, no por la justicia de Cristo, sino sería por su propia justicia. Y la Biblia declara, tanto en Romanos como en Gálatas y otros pasajes de las cartas paulinas, que eso es un imposible, porque el hombre tiene una naturaleza, oiga bien, caída, y esa naturaleza tenemos que luchar. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y hay veces que la carne nos hace ciertas jugadas. Por eso tenemos que depender única y exclusivamente de la gracia de Jesucristo. Primera de Timoteo 1, verso 8 dice, pero sabemos que la ley es buena. Nosotros no decimos que la ley es mala. La ley revela el carácter justo de Dios. Si se usa, dice, la ley es buena, dice Primera de Timoteo 1:8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. En otras palabras, si usted la cumple a cabalidad. Y la ley pero nadie la pudo cumplir. Eso está claro en el libro de Hechos 15, del 10 al 11, cuando en el concilio de Jerusalén algunos querían que los gentiles guardaran la ley, se circuncidaran, ¿verdad? Era una mezcla entre ley y gracia. Y la salvación o es por gracia o es por la ley. Usted no puede mezclar estas dos cosas. Y dice ahí, oiga lo que dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Dijeron en el concilio de Jerusalén. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Léalo, ahí está clarito. Eso lo dijeron los apóstoles, eso lo dijeron en el concilio de Jerusalén. Ahora Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano, y cuando la Biblia dice ningún ser humano es ninguno, será justificado delante de él, o sea, delante de Dios, porque por medio de la ley solamente es el conocimiento del pecado, que tú eres un infractor y que necesitas de la gracia de Cristo y que necesitas de su justicia, pero primero tienes que quebrar tu justicia personal para que puedas recibir la justicia de Jesús por gracia si crees en Él. En Hechos 13:39 dice,
y que todos aquellos de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados en él, justificado todo aquel que cree, o sea, justificados en él, dice, es justificado todo aquel que cree, o sea, en el Señor Jesucristo. Jesús cumplió todas las demandas de la ley, todas, pero todas a tu favor. Qué hermoso, o sea, eso es lo que se conoce como la imputación de la justicia de Cristo al creyente. Cuando la persona recibe a Jesús el perdón de sus pecados, Jesús le imputa su justicia y el Padre Celestial puede ver en ti la impecabilidad, no por tus méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario. Esta doctrina, cuando se predica, el infierno mismo tiembla, dijeron los grandes reformadores. La justicia de Cristo imputada al creyente, lo vemos en el libro de Gálatas, el capítulo 4, un hermoso pasaje. Gálatas 4, del 4 al 5 dice, y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, y dice, y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Qué hermoso, qué lindo. Y Gálatas 3, y el verso 13 nos dice el Señor, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Qué lindo, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Vea usted qué hermoso, qué lindo, qué bello. Segunda de Corintios, capítulo 5, y el verso 21, un texto que usted se lo debe de grabar en su corazón. Dice así, y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. En otras palabras, Cristo nos da de su justicia. Los triunfos de Cristo son nuestros triunfos. La victoria de Cristo, Él nos atribuye esa victoria. El cumplimiento de la ley a perfección. Jesús no violó ni un mandamiento de la ley, la cumplió a perfección. Y cuando te unes a Él, esa justicia te es imputada a ti por gracia. Qué lindo, gloria al Señor. ¿Qué es el asunto de imputar? La palabra imputar significa acreditar algo. Por ejemplo, un partido de cierta nación va al mundial y ese partido gana la Copa Mundial y todo mundo, los ciudadanos de ese país dicen cuando ese partido gana, hemos ganado, pero usted no estuvo en el estadio de fútbol corriendo, fueron ellos, pero ellos le imputan, le acreditan su gane a esa nación. Eso fue precisamente lo que Jesucristo hizo. Él nos acreditó su triunfo, su victoria, su impecabilidad, su triunfo de haber cumplido la ley a perfección, sin fallar en ningún mandamiento. Eso es precisamente la doctrina, gloria a Dios, que sacudió en el siglo XVI y en el siglo XVII. Pastores y hermanos, volvamos a la época de lo que fue la Reforma. Gloria a Dios, de volver que el justo es salvo por la fe y la fe sola, la fide sola, solamente.
Quiero decirte algo, que la justificación es instantánea. ¿Cómo es la justificación? ¿Es un proceso? No, señor. La justificación imputada es instantánea. Es un acto de que Dios te ha perdonado por completo tus pecados a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. No se repite, se da de una sola vez para siempre. Dios te declara que eres libre de toda culpabilidad de la ley por la imputación de la justicia de Cristo, aparte de las obras de la ley, como dice Romanos 4, 1 al 8, y también Romanos 10, del verso 1 al 2. Y también Gálatas, capítulo 3, del 10 al 13, Gálatas 5, 4, Romanos 3, 28, Tito 3, 5, Efesios 2, 8 al 9, Romanos 8, 1, Filipenses 3, 9, Romanos 3, 20 al 27, Gálatas 2, 21 y Romanos 9, 30 al 32. La justificación es que ante el tribunal de Dios estaba sentenciado a muerte. Eres un pecador condenado. No había remedio. Romanos 3:23 dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la única manera, amigo y hermano, no es la salvación por obras, es por gracia, es por recibir a Jesucristo, nuestro único y Salvador. Amén. Pero quiero decirte algo, algunos me han preguntado, entonces, ¿podemos pecar? No, Señor, ¿podemos continuar viviendo en el pecado? Pablo dijo, en ninguna manera. Porque ya en esa época muchos creían que la justicia de Cristo imputada al creyente, la gracia, era un asunto de libertinaje. No, la gracia te libera, la gracia trae liberación total. El pecado queda vencido en la cruz del Calvario, queda completamente tu cuerpo sujeto a la ley de la justicia de Cristo. Dice Pablo que no presentemos ya nuestros miembros como instrumentos de iniquidad. La gracia es cambio, la gracia es transformación, la gracia trae paz al individuo, una nueva mente, un nuevo corazón para la gloria de aquel que vive y reina para siempre. Por eso dijo el doctor Carroll, un pastor en Waco, en los Estados Unidos, un hermano muy bello, dijo, si alguien dice que tiene la paloma del Espíritu Santo morando en su corazón y no se ruboriza ante el pecado, entonces lo que tiene no es una paloma, sino un sopilote de esos que comen carroña. Y quiero decirte algo, ninguna persona salvada por gracia, redimida por Cristo, imputada a la justicia de Cristo en él, va a vivir en la vida de antes, la vida totalmente desordenada, la vida llena de pasiones, la vida llena de adulterio, fornicaciones, una vida totalmente diferente. ¿Sabes por qué? Porque el Señor te ha dado el poder. Ahora Cristo es el dueño de tu vida. Ya el pecado no señorea en tu vida. Ahora es Cristo a través de su gracia quien manda en tu corazón. Ahora es Él el que gobierna. Eres una persona salvada, eres una persona redimida, eres una persona justificada, que puedes levantar tu mano y decir gracias, porque ninguna condenación hay para mí, porque estoy en Cristo Jesús, quien me ha redimido de la maldición de la ley. Podemos ver en Romanos capítulo 5 del 12 al 21, un hermoso pasaje. Gloria al Señor. Dijo alguien, cuando yo veo en la Biblia y encuentro que alguien tiene marcado Romanos 12
12. Y ese capítulo, digo, gloria a Dios, porque esta persona estudia la palabra y sabe lo que es la imputación de la justicia de Cristo al creyente. En el libro de Romanos capítulo 12 del 12 al 21 dice así. Oiga lo que dice Romanos capítulo 12, este hermoso pasaje. Es un pasaje muy lindo, es un pasaje muy bello, es un pasaje hermoso. Gloria al Señor. Es un pasaje que todo mundo debe leer, porque sabe usted, revela en ese pasaje los deberes del cristiano cuando ha sido cambiado y transformado por el poder del Espíritu Santo. Hay algo muy interesante. Hay algo muy interesante, muy hermoso en la palabra de Dios. En el libro de Romanos capítulo 5, vemos ahí que la misma forma como se imputó el pecado de Adán a toda su generación, se le imputó, se le acreditó el pecado a toda la humanidad. También ahora en Cristo, el segundo Adán, todos aquellos que le reciban a Él, les será imputado también la justicia de Cristo Jesús a los creyentes. Vamos a leerlo para que usted se dé cuenta. Se llama Adán y Cristo. Es Romanos 5 del 12 hasta el verso 21. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos, dice, todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley tampoco sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, y aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel unos murieron los muchos, o sea, Adán, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Verso 17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. 18. Así que como por la transgresión de uno, o sea, Adán, vino la condenación a todos los hombres por un pecado, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. O sea, en la misma forma, así como Adán desobedeció y su desobediencia y su pecado pasó a toda su prole, también ahora en Cristo por la obediencia de Jesús a la ley, Él la cumplió a cabalidad y Él imputó su gracia, su justicia a todos los que le reciban a Él en su corazón como su único y como suficiente Salvador. Amigo y hermano, la justificación tiene lugar fuera del pecador. Yo quiero que grabes esto. En el tribunal de Dios, y no es aspecto interno en el hombre. No hay grados en la justificación.
el hombre está justificado por completo si ha recibido a Cristo, y si no ha recibido a Jesús, no está justificado por completo. O sea, si el hombre quiere salvarse aparte de Jesucristo, que lo haga, pero eso nunca podrá suceder. Eso nunca podrá suceder. Necesitas de Jesús, que tu gracia te sea imputada a la justicia de Él para que puedas entrar al cielo. Nadie podrá entrar al cielo. Me gusta mucho cuando Pablo dice, Filipenses 3:9, y ser hallado donde Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús. Pablo decía, yo quiero que ese día, cuando Él venga, yo quiero comparecer ante Él, pero no con mi justicia, porque la justicia nuestra no tiene ningún valor para la salvación, solamente a través de los méritos inagotables de nuestro Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, si en estos momentos alguien ha escuchado tu palabra, Señor, y ha creído que a través de sus buenas obras Él va a alcanzar la salvación ante el gran tribunal divino, hazle entender por tu Espíritu que no es así. Que esa justicia personal sea quebrada a través de tu palabra y que pueda entender que solamente la justicia de Cristo imputada al creyente puede hacernos aptos para ser salvos y entrar al reino de los cielos. Que Dios te bendiga. Amén y amén. Fuera por mi justicia no heredaría la salvación. Si fuera por lo que soy, no alcanzaría tu bendición. Si fuera por mi justicia no heredaría la salvación. Si fuera por lo que soy, no alcanzaría tu bendición.